Hello and welcome. My name is Raul Rodriguez. I will be moderating this session as part of INIA's webinar 2020 series, run under the theme Population, Aging, Diversity, Social Justice, and Equality. Today, our invited speaker is Dr. Rosie Pereira, and she'll be talking to us about justicia social y envejecimiento, social justice and aging. In Spanish. Now, la doctora Pereira es una geriatra de la República Dominicana, entrenada en Londres, que no solo ha estado envuelta en los aspectos médicos del envejecimiento, sino que por muchos años ha trabajado en todos sus aspectos, incluyendo las implicaciones sociales, políticas y económicas de esta porción del ciclo de vida. Formó parte del grupo de expertos que trabajó en la elaboración del Plan de Acción de Madrid 2002. Es la creadora y promotora de la Ley de Protección a la Persona Envejeciente de República Dominicana y ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por su prolongada labor de abogacía por los derechos humanos de los adultos mayores y su lucha en contra del abuso en la vejez. En estos momentos es presidente del Centro Internacional de Longevidad de República Dominicana, ILCDR, y copresidente de ILCGA, Alianza Global de ILC, y vicepresidente de INPEA, la Red Internacional para la Prevención del Abuso en la Vejez. And now, before we start, I'd like to run some house rules in order for the session to run as smoothly as possible. First of all, on the chat panel, we encourage you to introduce yourself as well as any organization that you form part of. During the session, the speaker will be using a PowerPoint presentation, so it is recommended that you choose speaker view as the preferred viewing option. The floor will be given to the speaker for the next 45 minutes. This will be followed by a 10-minute Q&A session. During the Q&A time, if you have any questions, please click on the hand icon. This way, I will be alerted and will attend to your request. We will do our best to attend to as many questions as possible. However, questions which will not be answered due to time constraints may be sent via email for a response. The email will be displayed on the chat panel for all to take note. On behalf of INIA, we hope that you will find this session interesting. Now I'd like to pass the floor to Dr. Rosie Pereira. Good morning, everyone. Thank you to all the people that have joined our webinar this morning. I know that for this part of the world, it's a little bit early, so I suppose some other people will be joining in later on. I hope that this session is going to be interesting. There are so many things to be involved in social justice while you age that it's necessary for us to know all the implications that these have so that we can fight, advocate, and continue to work towards asking people to understand what that means and thinking that we are all aging. If we don't want to age, we'll have to kill ourselves. So we have to go on fighting. It has to start just right now. Could I have the presentation, please? Could I have the presentation, please? Right, here we are. Oh, good.
we wanted to know, ¿qué es justicia social? Justicia social es el trato justo de todos los miembros de una sociedad, incluyendo los derechos de las minorías, la distribución equitativa de los recursos entre los miembros de la misma. ¿Qué nosotros hemos hecho durante todo el trayecto que ha tenido Naciones Unidas para nosotros asegurar una justicia social, asegurar los derechos de las personas mayores? En el 48 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más adelante se firmó el acuerdo en 1966, el Acuerdo Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. En el 82 se firma el primer plan de acción en Ginebra, Suiza. Recuerden que en 1982 la mayoría de los países en desarrollo o países subdesarrollados, como se llamaban en aquella oportunidad, no tenían una población envejeciente que ameritara que los gobiernos estuvieran pendientes de eso. No es asunto de mérito, sino que sencillamente era una diferencia tan grande entre la población adulta joven y los mayores que todos los recursos, todas las intenciones estaban para atender la mayor parte de la población. Pero 20 años más tarde, en el 2002, entonces se trabajó en readecuar esa plataforma que se llamó Plan de Acción en Ginebra a la nueva realidad, que fue el Plan de Acción de Madrid. ¿Cuáles derechos nosotros debemos enfocarnos? Los derechos de las personas mayores se pueden dividir en 3 categorías mayores: protección, participación e imagen. La protección se refiere a la seguridad física, la seguridad psicológica y emocional con relación a la vulnerabilidad, al abuso y al maltrato. La participación, y es una de las cosas que nosotros tenemos que luchar más, en que el adulto mayor tiene que participar en todas las acciones que se vayan a hacer a favor de ellos y para ellos. Se refiere a la necesidad de establecer un mayor y más activo papel de las personas mayores en la sociedad. Nosotros tenemos que sencillamente y desafortunadamente, los adultos mayores, sobre todo aquellos que están situados en países que están en vías de desarrollo o países en transición como el nuestro, todavía las personas mayores no se han empoderado para ellos mismos defender sus derechos. Y corresponde a nosotros, aquellas personas o instituciones que trabajamos por y para ellos, tratar de empoderarlos. Y con respecto a la imagen, se refiere a la necesidad de definir una idea más positiva y menos degradante y discriminatoria de quiénes son las personas mayores y qué son capaces de hacer. Nosotros vemos con mucha frecuencia en los medios de comunicación, sobre todo, que esa visión del envejeciente, la visión definitiva, la visión degradante del envejeciente está presente, y eso nosotros tenemos que hacerlo prevaler, que esa visión tiene que cambiar por el beneficio de los que hoy son viejos y el beneficio de los que estamos envejeciendo. Tengo micrófonos todavía encendidos, que tengo ruido. ¿Qué es justicia social y envejecimiento? En el envejecimiento, la justicia social es estar libre de pobreza. La justicia no puede estar separada de los problemas de pobreza y la desigualdad de los ingresos. Recuerden que cuando se habló de lo que era el acuerdo hasta el 2015, estaba disminuir la pobreza a nivel mundial, pero los adultos mayores no estaban contemplados en eso. Sin embargo, ahora, en la post-2015, en los nuevos objetivos, está pobreza, porque sabemos que dentro de los pobres, los adultos mayores alrededor del mundo son en realidad los más pobres de los pobres. Muchos de los países no tienen una seguridad social que les dé a ellos una pensión digna
cuando estén envejeciendo y no tienen ninguna de las condiciones que ellos necesitarían para sentirse adecuados en una sociedad y participar en una sociedad. Cada día que pasa, más personas mayores, padres, abuelos, trabajadores y personas con discapacidad se están quedando en la calle, pasan hambre, pierden el acceso a la salud y los medicamentos y viven en un mundo con un ínfimo ingreso. Muchos países, y yo voy a situar dentro de ellos la República Dominicana, que tiene un sistema de seguridad social, todavía ese sistema de seguridad social no contempla todo lo necesario para que un adulto mayor pueda envejecer con dignidad. En el 1998, las Naciones Unidas nos pidió a los países del mundo hacer una encuesta de cuáles eran las 3 principales cosas que el adulto mayor reclamaba. En esa oportunidad, y nosotros participamos en esa encuesta, los adultos mayores dijeron que reclamaban una pensión para subsistir, el acceso a la salud y los medicamentos y un techo. No hemos podido hoy, en el 2020, no hemos podido nosotros cumplir con esos requerimientos de los adultos mayores. Aquí nosotros tenemos una seguridad social, le damos una tarjeta del Seguro Nacional de Salud que tiene acceso a la salud, a un hospital, a una atención médica, pero no le cubre los medicamentos. Por eso ustedes ven que nosotros tenemos aquí, de las acciones que nosotros por años hemos tomado los 1 de octubre, un señor que dice, voy al hospital, y allí me dan una receta, pero ¿con qué compro los medicamentos? I go to the hospital and I have a prescription, but I don't have the money to buy the drugs. Justicia social en el envejecimiento es tener un sistema de salud accesible. Para una persona mayor y pobre, el tener acceso al cuidado de salud es un asunto de vida o muerte, porque son tantas las comorbilidades que se pueden presentar en un adulto mayor, que se hace sumamente costoso para las familias y para ellos mismos cubrir los medicamentos para esas enfermedades. Es ayudar a los mayores a envejecer en su casa y en su entorno. Recuerden que la nueva versión, la nueva visión que se tiene, que usted envejece mucho mejor cuando está aging in place, cuando usted está envejeciendo en su entorno, cuando usted está rodeado de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, de las personas que lo han conocido por años y usted puede interactuar. Si bien es cierto... Sorry. Usted ve que nosotros tenemos las personas mayores y se piensa en los centros de cuidado permanente, las unidades en los hogares de ancianos. Esa no es la nueva visión que se tiene. Nosotros queremos que los estados, que los gobiernos, que se creen las plataformas necesarias, las redes de apoyo necesarios para que las personas puedan envejecer en su entorno, que es la forma más digna de envejecer, donde el individuo se siente apreciado, donde el individuo se siente valorado y donde puede disfrutar de su identidad, porque muchas veces las personas que van a centros de cuidado permanente son cosificados, ya no se les llama ni siquiera por su nombre. Entonces nosotros tenemos que pensar que eso debe cambiar. Justicia social en el envejecimiento es equidad. Nunca podremos tener justicia si no existe un sistema que provea ingresos, cuidados de salud, beneficios de servicios sociales que estén libres de discriminación basados en raza, etnia, idioma, sexo u orientación sexual. Nosotros hablamos de equidad cuando nosotros tenemos un sistema que nos provea sencillamente las cosas que son necesarias para nosotros sobrevivir. Sobrevivir en un mundo que envejece, sobrevivir en un mundo más complicado, y que nosotros con esta pandemia que estamos viviendo en estos momentos, que ha traído a la superficie todas las dificultades,
las inequidades, las desigualdades y el maltrato y el abuso a los derechos humanos de las personas mayores. Eso debe ser una campana de abuso para nosotros, aquellas personas que estamos discurriendo en este sistema que sencillamente desde que nacemos comenzamos a envejecer y que tenemos que pensar en eso. No podemos pensar cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros todavía estamos saludables. Tenemos que pensar en mantenernos bien para nosotros poder disfrutar de la vejez y pedir que se respeten nuestros derechos. Justicia social en el envejecimiento es tener protección de ser abusados. Muchos países, y yo voy a incluir en ellos a la República Dominicana, han instituido acciones para que las personas puedan reportar los abusos, para que los abusadores puedan ser juzgados y condenados por los abusos, y en crear centros que puedan ser de refugio. Asimismo como hay centros para mujeres abusadas, deben haber centros de refugio para que aquellos adultos mayores puedan ser reubicados y nosotros podamos romper el patrón del abuso. El abuso en la vejez es un problema muy serio, es un problema global y se puede presentar en varias formas. Hay abuso físico, mental, sexual, económico. Y nosotros debemos proteger el derecho de los mayores a vivir con dignidad y sin miedo a ser abusados. Recordemos que el abuso se va con más facilidad y somos abusados por aquellas personas que están más cerca, los hijos, los nietos, los sobrinos, las personas que están supuestos a protegernos. Esos son los mayores abusadores, los que con más frecuencia abusan de los adultos mayores, y nosotros tenemos que mantener un ojo vigilante para evitar que eso suceda. Y los estados, los gobiernos, los sistemas deben estar pendientes de desarrollar acciones y legislaciones que vayan a proteger el adulto mayor contra el abuso. Es importante tener también acceso a las cortes. Las personas mayores pobres dependen con mucha frecuencia de programas estatales para obtener ingresos. Y si de manera inesperada ese dinero es suspendido, es crucial que el adulto mayor pueda tener un recurso de apelación que solo puede ser provisto por las cortes. Y nosotros debemos trabajar para que las puertas de esas cortes permanezcan abiertas para casos como estos. Cada día que pasa nos damos más cuenta de que sí deben haber legislaciones que permitan ese acceso a las cortes de las personas mayores. Si no existen legislaciones en todos los países del mundo que puedan proveer ese acceso, nosotros vamos a ver confrontando problemas y vamos a ver quejas y negación de justicia muchas veces. Recuerden que en la gran mayoría de los países el acceso a las cortes significa recursos. El acceso a las cortes significa que usted tenga que pagar un abogado que lo defienda. ¿Pero cómo? Con la pobreza en que la mayoría de los adultos mayores en la mayor parte de los países del mundo viven, ¿cómo pueden acceder si nosotros como sociedad, si los gobiernos, los estados no les facilitan ese acceso sin que tengan que gastar? Que el Estado tenga mecanismos para acercarse a aquellos que lo necesitan y proveerle la defensa que ellos requerirían si van a una corte. Eso nosotros tenemos que saber que debe ser provisto. Aquí nosotros tenemos el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que sí le puede proveer los abogados para defenderlos en las cortes si fuera necesario, para juzgar a aquellos que los abusan y llevarlos a la justicia si fuera necesario. Pero eso no ocurre en todos los países del mundo. Y en Latinoamérica somos pocos los países que tenemos una legislación que contenga esa parte de la justicia. Tenemos que sentarnos para ver cómo nosotros logramos eso. Creo que
el intento que tenemos de tener una convención internacional de los derechos humanos de las personas mayores nos daría esa posibilidad, porque todos los países que la firmaran tendrían la obligación de cumplirlo y por consiguiente legislar, decretar en sus países para que eso se pueda hacer realidad. Justicia social en el envejecimiento es tener una visión ininterrumpida hacia las generaciones futuras, porque el envejecimiento es una experiencia universal, compartida por todos, desde el más joven hasta el más viejo. Recordemos que todo el ser humano envejece como vive. No es igual envejecer en una familia pobre, ser de raza negra, vivir en un país pobre, no tener educación, no tener acceso a la salud y llegar a viejo, que una persona que ha podido ser educada, que ha nacido en un hogar protegido, que tiene acceso a la salud por sus recursos, porque tiene una profesión que se lo pueda dar, una persona que conozca cómo alimentarse, cómo ejercitarse desde temprana edad para tener un envejecimiento activo y saludable, y que tengan una seguridad social. No es lo mismo vivir en un país o tener la posibilidad o la dicha de nacer en un sistema o en una familia que le dé la oportunidad de usted estudiar, tener los conocimientos de cómo usted vivir una vida más saludable y poder proseguir por la vida. Ustedes pueden ver, yo estoy segura que muchos de ustedes, en cualquier país del mundo, pueden ver dos personas de la misma edad. Una que ha tenido la oportunidad de vivir mejor, de ser educada, de tener un buen trabajo, de tener un buen seguro médico, a una persona en el campo que nunca cotizó para una seguridad social y por lo pronto no tiene una pensión, que no ha sabido cómo vivir, que no ha tenido las herramientas para saber que tiene que ejercitarse, que tiene que tener una buena alimentación, porque no tiene las posibilidades para tener esa buena alimentación, que no se ha educado. Ustedes comparan esas dos personas, y ustedes se van a dar cuenta, y pueden hacerlo. En cualquier parte del mundo se puede hacer eso. Ustedes pueden hacerlo y ver la gran diferencia que hay en el aspecto físico de esa persona, en las enfermedades con esa persona llega al final de su vida, en las comorbilidades que representa porque no ha tenido la prevención y promoción, no ha tenido una prevención de enfermedades y una promoción de salud. Y ustedes van a ver que ya tiene cuando llegan al sistema, tienen ya las complicaciones, que si son hipertensos no lo saben y desarrollan entonces insuficiencia cardíaca, el corazón se les daña, que si son diabéticos y no lo saben, cuando vienen a llegar al sistema ya tienen problemas de su riñón, que ya no pueden ver porque se le ha dañado la visión, que ya tienen todas las complicaciones que tiene la diabetes. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar para que eso no suceda. Y se puede lograr creando sistemas, legislaciones, convenciones que permitan a nosotros tener un envejecimiento más digno. Nosotros tenemos conclusiones. En la República Dominicana y en la gran mayoría de los países de Latinoamérica tenemos mucho trabajo pendiente para mejor garantizar los derechos humanos del adulto mayor. La falta de seguridad financiera, porque no tenemos realmente una pensión para todos. La ausencia de políticas estatales que enfrenten de manera efectiva las necesidades de los adultos mayores, incluyendo el acceso a la salud y medicación, son las mayores dificultades encontradas por nuestros mayores. Recuerden que nosotros, la seguridad financiera, en todas partes del mundo se da por una pensión contributiva o una pensión solidaria. La pensión contributiva nos la ganamos nosotros con nuestra contribución en el transcurso de nuestra vida, con los trabajos que permitan las cotizaciones, pero y aquellas personas que no están formales en un trabajo, que no tienen un trabajo formal, que nunca han cotizado,
que llegan sin una pensión. En nuestro país, al día de hoy, solamente un 16% de la población tiene una pensión. Nosotros tenemos un 84% de la población dominicana, tenemos alrededor de 1 millón de personas mayores de 60 años sin una pensión. Entonces, eso ahora nuestro sistema de seguridad social incluye una pensión solidaria en un régimen no contributivo, y este régimen de seguridad social fue promulgado en el 2001. Estamos en el 2020 y es recién ahora cuando se comienzan a dar las pensiones correspondientes desde el 2001. Ahora es que se están incluyendo en el presupuesto esas pensiones y que podrán en lo adelante y en la medida de las posibilidades del gobierno poder asignarse. O sea que nosotros tenemos muchas cosas todavía que hacer. Nosotros sinceramente creemos que el reconocimiento de la obligación de asegurar los derechos humanos de las personas mayores debe ser el primer paso para iniciar una nueva era. Pero en orden de concretizar esa nueva era, debemos establecer prioridades y ser transparentes en la ejecución presupuestaria. Nosotros no creemos en acciones, nosotros creemos en políticas públicas, pero políticas públicas que incluyan a la población objetivo en la investigación, en la elaboración, en la implementación y en el seguimiento de esas políticas públicas. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque algunas veces nosotros, los estados, dicen, nosotros queremos ayudar a una población, a un grupo poblacional X, pero desde nuestros escritorios diseñamos lo que nosotros creemos que esas personas necesitan, sin tener la participación de ellos. Eso es que si usted toma una acción de ese tipo, no es una política pública. Si yo no le digo a usted lo que yo necesito, usted no puede hacer lo que usted cree que yo necesito. Necesita mi participación en cada uno de los espacios que lleven a implementar y a darle seguimiento a esa política pública. Necesitamos que el adulto mayor sea veedor de esa política pública, sea observador de esa política pública, esa implementación, de modo que él pueda reclamar en el momento en que esa política no se esté cumpliendo. Si bien es cierto que con la implementación del sistema de seguridad social, por lo menos algunos de los derechos son respetados, todavía nos quedamos cortos en la implementación de las pensiones, como le decía, por lo menos en nuestro país. Y el nuevo gobierno que tenemos aquí ha anunciado la entrega de las primeras 1000 pensiones, pero nos falta resolver la problemática del acceso a medicamentos, que no ha sido resuelta con la entrega de la inclusión de los adultos mayores en el Sistema Nacional de Salud. Como les digo, una persona que ya tiene su tarjeta del Seguro Nacional de Salud puede tener acceso definitivamente a un ingreso hospitalario, tiene cobertura cuando está dentro del hospital. Pero si esa va a una consulta y le entregan una prescripción o una receta, como nosotros decimos, esa persona no tiene el dinero para comprarla. Entonces nosotros estamos resolviéndole su problema a medias. El acceso a la salud está, pero no el acceso a los medicamentos. No hemos resuelto entonces el problema. Es desafortunado que los gobiernos de muchos países en vías de desarrollo o en transición como el nuestro no entienden que no puede haber democracia sin una justicia social incluyente. Estamos seguros de que nosotros podríamos marcar la diferencia si iniciamos una cruzada para reclamar justicia social en los países que representamos. A pesar de que la población mundial está envejeciendo rápidamente, la visión negativa que se nos presenta del envejecimiento
en todas partes, en los medios de comunicación, en la sociedad como tal. Nosotros creemos que el adulto mayor es un sujeto de dádiva, un objeto de dádiva, pero no un sujeto poseedor de derechos. Nosotros todavía discriminamos al adulto mayor, la discriminación, el ageismo, el edadismo. Es una cosa que está presente en todas las sociedades del mundo y que nos falta todavía mucho para nosotros luchar contra el edadismo, contra la discriminación por edad, discriminación en el trabajo, discriminación en educación. Todas esas cosas que están presentes en nuestras sociedades tienen que ser combatidas desde todos los frentes. Nosotros sabemos que frente a esto, esa visión negativa que se tiene del envejecimiento y del apoyo que necesita esta población cuando sea necesario, ha impactado las políticas públicas y su implementación. Y esto ha traído como consecuencia una deficiencia de justicia social en las sociedades y los gobiernos. Si nosotros no entendemos que el adulto mayor tiene derecho a un trabajo, tiene derecho a participar en el proceso de desarrollo de cada nación y que usualmente participa, pero no se visibiliza esa participación, nosotros vamos a tener eso que pasa, que hay una deficiencia en la justicia social en las sociedades. Finalmente, la imperiosa necesidad de desarrollar un instrumento que de alguna manera ate nuestros países al compromiso de accionar a favor de la defensa de los adultos mayores, se viene evidenciando con la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que hasta ahora, señores, solo ha sido firmada por 6 países. Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay. Pero, ¿y el resto de los países? Nuestro país, la República Dominicana, todavía no ha firmado ni ha ratificado esa convención latinoamericana. Es necesario que nosotros no solamente insistamos a nivel de la región, nosotros tenemos que insistir a nivel del mundo, nosotros tenemos que continuar trabajando en los grupos de trabajo abierto de Naciones Unidas para lograr una convención internacional, una convención mundial que tenga carácter vinculante. ¿Por qué nosotros decimos esto? Nosotros tenemos el Plan de Acción de Madrid. Es un instrumento importantísimo, es un instrumento muy bueno si pudiera ser implementado, si se estuviera implementando en el mundo. Pero como no tiene carácter vinculante, como los gobiernos lo implementan si ellos quieren, no tienen la obligatoriedad de implementarlo, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que tenemos una revisión cada 5 años, el MIPA, el Plan de Acción de Madrid para el Envejecimiento, nos damos cuenta que nos hemos quedado cortos, que los países se han quedado cortos. Entonces es necesario una convención internacional de Naciones Unidas que pueda ser vinculante, que los países estén obligados a cumplir, de la misma manera como se está cumpliendo la Convención Interamericana de los Derechos de la Mujer, de los derechos del mundo, de los discapacitados. Un mundo que está envejeciendo no tiene derecho a tener una convención internacional, no tiene derecho a tener una institución vinculante, no tiene derecho a que se les respeten sus derechos establecidos en todos los estamentos. De la única manera que nosotros podremos lograr una sociedad más justa para todos, que incluya a los adultos mayores, es justamente eso, una convención internacional para la defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Muchas gracias. Well, thank you, Dr. Pereira.
for your very informative presentation on the impact of how population aging and its heterogeneity and multiple vulnerabilities affects older persons. Now, I would like to open up the floor to any questions, and may I remind you to press the hand icon so that I may attend to your question. So far, no questions incoming. Once again, if you have any questions, remember to use the hand icon. And in any case, you may send any questions that arise later via email. In the meantime, I have a question of my own regarding treaties. You mentioned the need for them to be binding in nature, which is something I can agree on as an attorney. A treaty that has no teeth, so to speak, cannot get its signatories to guarantee implementation. Now, do you understand that any existing treaties or treaty framework could be used to simply add on a component of enforceability? Is there any existing framework that could be enhanced in such a way to move us forward in the direction that you're mentioning? Honestly, so far we have seen, we haven't been able to introduce any addendums that could include the older adults in those treaties, the existing treaties. We have the human rights, the Declaration of Human Rights, but older adults actually implicitly were included, but explicitly doesn't appear. There are rights in the older population, and we mentioned it at the beginning of our presentation. There are rights for older adults that are not well defined. There are rights in older adults that are different from the whole of the population, the rest of the population. And that is what is happening, that's what's happened all over the years. That's why it is so important that we have a specific convention for the rights of the older person. Thank you. And I have a question from an anonymous attendee. The question's in Spanish. I'll state it in English and in Spanish as well. Originally states, ¿por qué razón un país se negaría a firmar la Convención Interamericana? For what reason would a country reject signing the Inter-American Convention? I'll mark it for answering live. Remember that when you have a convention with teeth, as you said, o sea, cuando tenemos una convención que es vinculante, significa que los estados están obligados a cumplirla. Muchos de los gobiernos no existe la voluntad política para hacerlo. Y si no existe la voluntad política de asumir el compromiso, no quieren, porque si usted no cumple con el compromiso establecido en esa convención, usted puede ser multado, usted puede ser condenado, usted puede ser llevado a cortes internacionales de justicia. Entonces los gobiernos no quieren comprometerse, muchos de ellos. Se necesita voluntad política para poder llevarlo. So, and I'm going to say it in English. If you don't have a binding instrument, it will all depend on the wish or the positive attitude of the governments, the states involved, for that to be implemented. Many of the governments, many of the countries do not want to, because it is obligatory. If you sign it, once you sign it,
you have the obligation to comply with all the things that are established in that convention, because you can be actually taken to court, to international court, if you don't do it. So it is a compromise. You have to have political will to be able to implement it in a specific country. I hope that answer sufficed for the anonymous asker. And again, thank you. I currently have no additional questions. No open questions currently. Anyone else? Seems like we have no other questions at the moment. I would encourage all participants to, we have a new question actually, thankfully, from Arturo Zurdilla. Which international agency should advocate the rights of older people? I'll mark it for a live answer. ¿Qué agencia internacional puede hacer abogacía? Todas las agencias internacionales. En estos momentos, todas las instituciones que a nivel global trabajamos con y para las personas mayores, estamos haciendo abogacía en Naciones Unidas. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer abogacía en Naciones Unidas? Porque de la única manera que nosotros podemos llegarle a todos los gobiernos del mundo, todos los estados del mundo, es justamente a través de las Naciones Unidas. Y existe en esto, y en cada país hay organizaciones que participan. Recuérdense que cada país tiene participación en eso, en Naciones Unidas. Entonces, por eso tenemos un grupo abierto de trabajo donde participan los estados, pero también participamos las organizaciones no gubernamentales que trabajamos con y para los adultos mayores, para ahí tener sesiones de trabajo junto con los de los estados y tener participación. Se nos da participación en Naciones Unidas. Entonces nosotros tenemos que ir allá, a ese centro, a reclamar de la única manera que podemos lograrlo. You have to actually go to the United Nations and become involved in the open-ended working groups of the United Nations if we want to have an international convention. All right, once again, thank you. I hope that answered your question, Arturo. Currently no more active questions. Hopefully more will come in. Again, encouraging everyone to send in any questions you may have after the fact via email. We wouldn't want any curiosities to go without attending. Assuming that we have no other element on our agenda for today, I'd like to thank everyone for attending this session. For any remaining question, again, to be answered by email. Nope, we're putting a pause. We have a question. Late but welcome. From Rodrigo Segura. ¿Cómo podemos enfrentar la falta de recursos económicos de los estados generada por el COVID-19 para poder solventar las pensiones de los adultos mayores? I'll say it in English as well. How can we face the lack of economic resources that states may have as a result of COVID-19 in order to cover the expenses related to pensions for those for the elderly? That is a very difficult and complicated question because it will all depend. Esa es una pregunta difícil y complicada porque todo va a depender de cómo los estados, cómo los gobiernos visualicen las acciones que ellos deben tener para solventar las pensiones. Número uno, recuérdense que las pensiones, el COVID, es una cosa que ha sucedido ahora, este año. Las pensiones tienen muchos años transcurriendo. Si usted nunca consideró incluirlas en el presupuesto nacional, si su gobierno no consideró la inclusión de las pensiones en el presupuesto
X cantidad de pensiones. O sea, yo siempre he dicho que los estados, y sobre todo los gobiernos de países como los nuestros de la región, en vías de desarrollo o en transición, si nosotros no eficientizamos el gasto en cada uno de los gobiernos, es muy difícil que se pueda lograr. Con el asunto del COVID, nosotros no podemos relacionar las acciones a tomar para enfrentar el COVID con las de las pensiones. Es imposible. Tenemos nosotros mantenernos separados. ¿Qué tienen que hacer los estados? Es eficientizar el gasto. Si usted eficientiza el gasto y concientiza a la población de qué nosotros debemos hacer para evitar los contagios, para disminuir los ingresos a hospitales, que aumentan los gastos. Este COVID es una cosa que se presenta en la mayor parte de las personas con poca sintomatología. Pero como no sabemos cómo se nos va a presentar a cada uno de nosotros, hay que estar insistiendo en la población en que depende de nosotros evitar los contagios, depende de nosotros evitar las complicaciones. Somos nosotros, no la podemos dejar a los gobiernos tampoco. Si nosotros disminuimos la cantidad de infectados, disminuimos la cantidad de personas que van a los hospitales, entonces de esa misma manera podríamos nosotros disminuir la cantidad de recursos que tienen que ser utilizados para combatir las consecuencias que ha traído la pandemia del COVID-19, y podríamos nosotros entonces mantener en el presupuesto la entrega de algunas pensiones que cada año deben ser incluidas, ¿no? O sea, es una pregunta complicada. Son los estados los que tienen que decidir cómo es que lo van a hacer. I'm saying that it's a very difficult and complicated question. That what can the states do? What can the governments do to comply with pensions for older adults and combat the repercussions, the economic repercussions that COVID-19 pandemic has brought in? And that's very difficult. It will all depend on what the political will of the government, how they are efficient in their spending. There are many things in states. If you make your spending more efficient and focus on what is necessary, you will be able to share the resources in between those that need and those that is imprescindible, that you cannot do without it. You cannot go without health. You have to invest in health. COVID-19 has brought this on the whole world, that we have to invest a lot in health, but we will not depend on every person. If the states communicate openly to the population the risk of getting infected and complicated, and we as citizens take that into account, and we protect ourselves and protect those that are in contact with us, we will diminish the amount of people that are infected by the virus. We will probably diminish the amount of people that have to go to hospitals and have to go to intensive care unit, because that makes things much more expensive. We will diminish the consequences, the economical consequences of the lockdown, because we know what is happening with the economies. But it happens because we haven't been sufficiently responsible to take that into account. It is true that many people have to go out to get the money every day. It is true that people don't have a way of getting the income that they need to have food. But I think that there are ways and ways of getting it. And there are difficulties for any government in the world to actually cover every need. But if we take care of ourselves, if we
protect ourselves and we avoid get infected by the virus, we will be able to contribute with others. Because, for instance, if you that are the owner of a takeaway restaurant and you become infected and you get the infection of the people that work with you, what will happen? Your business will shut down, your employees will not be able to receive their pay, and people that receive your services will not be able to get them. So that's only one example, where if you take care of yourself, if you cover yourself, if you protect yourself and protect the ones that are around you, you will be able to contribute. You are contributing. The simple idea of not having to go to a hospital, you are contributing because you are saving money. So this is a personal responsibility, and that's what is happening in our countries, that people are not adapting their personal responsibility in economy, in health, in spending. Again, thank you, Doctor. No other questions have arisen, though I would again encourage you not only to have any follow-up questions presented now, if any arose from the answers that were given, and if later on they do, please send them via email so they may be answered after the fact. Assuming no other questions are coming in, again, thank you, everyone. Thank you for attending this session. I would like to inform you that next week's session, Wednesday, December 21st, Professor Du Peng will be joining us to discuss population aging in Asia, diversity, challenges, and governance of aging societies. Those interested can find more information on our website and our Facebook page. And once again, thank you. We look forward to seeing you next week, everyone.